Mi madre siempre decía, no debes controlar a un hombre demasiado, los extremos traen lo contrario. Así que cuando Ethan apoyó abiertamente a esa joven modelo, ni lloré ni hice una escena. Simplemente le pregunté si me dejaría por ella. Él dijo que no, luego se dio la vuelta y me dio una villa como compensación. Poco después, se descubrió que la joven modelo estaba embarazada. Vino a mí y dijo que Zoe quería una identidad. Antes de estar de acuerdo en llevar el bebé a término, nos vamos a divorciar por ahora. Espera hasta que ella dé a luz, entonces nos casaremos de nuevo. Esperé mucho tiempo, esperé hasta que él y esa mujer tuvieron un segundo hijo. Nunca logré escuchar de él las palabras, vamos a casarnos de nuevo, pero no importaba, al menos, como él, yo también tenía un hijo y una hija. Estaba preparando comida para bebés, lista para alimentar a los niños, cuando apareció un mensaje inesperado, era de Ethan, a quien no había escuchado en 3 años, escribió, verano, vuelve, casémonos de nuevo. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles, mañana a las 8, la sentencia fue fría como el hielo, sin embargo, sentí como si pudiera verlo mirando desde arriba, con desprecio y desdén en su rostro. Al igual que cuando presentó la demanda de divorcio hace 3 años, llegó a casa sosteniendo a Zoe de 3 meses de embarazo, y casualmente dijo, Zoe quiere que le dé un estatus, antes de que acepte tener al bebé. Nos vamos a divorciar por ahora, una vez que ella dé a luz, nos casaremos de nuevo. Dijo que no podía traicionarlos, madre e hijo, así que yo tenía que ser la que sufriera. Abrí la boca para preguntarle por qué podía abandonar tan fácilmente los 5 años que tuvimos. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, recordé lo que mi madre había dicho, dijo que cuando un hombre tiene dinero, su corazón fácilmente se desvía, pero aunque tenga docenas o cientos de mujeres fuera. Mientras te mantenga en su corazón, a veces puedes hacer la vista gorda, asentí sin rebatir, solo le pregunté una cosa, ¿me sigues amando? Mi pregunta parecía molestarle. Un destello de desagrado pasó por sus ojos, y respondió en voz baja, verano, ambos estamos cerca de los 30, no hace falta ser tan sentimental, siempre pensando si hay amor. En ese momento, sentí como si hubiera recibido la respuesta que quería, pero no realmente, no dije ni una palabra más, empaqué mis cosas de manera eficiente. Dejé esa casa al día siguiente. Quedamos en ir a la oficina de asuntos civiles, en el instante en que salimos, después de completar los papeles del divorcio, me dio un coche deportivo nuevo, su expresión era aguda, llevando una advertencia, verano, compórtate en los días siguientes. No causes problemas para Zoe, cuando ella dé a luz te contactaré para casarnos de nuevo, pero si no te comportas, olvídate de pensar en volver a estar juntos, no muy lejos, los ojos de mi madre estaban fijos en nosotros. Las palabras que quería decir se atoraron en mi garganta, asentí torpemente, le respondí, está bien, esperaré obedientemente a que me contactes, pero lo que quería decir era, no me contactes más, rompamos esto de esta manera, no me atreví. Sabía perfectamente bien que si decía eso, cuando llegáramos a casa, mi madre lloraría, haría una escena y amenazaría con suicidarse, era como la noche antes del divorcio, lloró hasta no poder más, me golpeó mientras gritaba. ¿Por qué mi vida es tan amarga? Finalmente te metí en una buena familia, y ni siquiera sabes cómo mantener el corazón de un hombre. ¿Cómo pude haber dado a luz a una cosa inútil como tú? Ahora habían obtenido la respuesta que querían. Satisfacción se extendió por sus caras, y Zen estaba a punto de subirse al coche y marcharse. Cuando mi madre se apresuró a salir desde la acera, le entregó una caja de regalo envuelta con cuidado. Y en un tono servil dijo, yerno, estos son huevos de las gallinas libres que crío en casa, buenos para una mujer embarazada. Llévalos para que los coma, trata de tener un bebé gordo. Ethan no dijo nada, pero me lanzó una mirada significativa, llena de sarcasmo y desdén, mi rostro se ruborizó de vergüenza, instintivamente tomé su mano, suplicándole que se detuviera. Ella apartó su mano molesta y gritó, ¿qué estás haciendo? Si ella da a luz a un bebé gordo, ¿acaso no te beneficiarás también si te casas con ella de nuevo? Ese niño será tu hijo. ¿Qué pasa con que sea buena con mi nieto? Aún no puedo olvidar lo que dijo. Cuando Ethan se fue, me miró con esa misma expresión cargada y dijo, verano, a veces realmente deberías aprender de tu madre, ser más magnánima y de corazón abierto. Lo escuché, vendí el coche deportivo y la villa que me dio, a través de un revendedor, parte del dinero lo utilicé para comprar un apartamento de 3 habitaciones, y un coche compacto adecuado para que una mujer conduzca. El resto lo puse en diversas inversiones, pero a veces cuando veo a otros con familias felices, los envidio. Así que no le dije a nadie, me fui al extranjero sola y di a luz a gemelos. Un niño y una niña que comparten mi sangre, ahora, miro a los 2 niños bien comportados frente a mí, comiendo su comida, dejo mi teléfono y no respondo a su mensaje. Pensé que eso lo haría entender,
que no tenía intención de casarme de nuevo. Inesperadamente, poco después, mi madre, como si hubiera ganado la lotería, vino corriendo a mi casa toda alegre. Entró y comenzó a revolver las cosas. No olvidó preguntarme: «Mañana te casas con tu yerno, ¿por qué no tienes prisa por encontrar los papeles? Apúrate y sácalos». Al escuchar eso, de repente me quedó claro, Ethan no solo me habló sobre el matrimonio, también le habló a mi madre. No me moví, la miré tranquilamente. «Mamá, cuando te habló de casarnos de nuevo, ¿le dijiste que tengo 2 hijos?» Mi madre se quedó congelada, en medio de la búsqueda de los documentos. Miró hacia atrás con desprecio, y señaló a mis hijos: «De todos modos, son bastardos sin padre, simplemente dáselos. ¿Realmente esperas traerlos a la familia Fu cuando te cases?» La primera vez que fui al extranjero por un año, regresé con 2 hijos. Ella estaba tan furiosa que lloró a gritos, amenazando con suicidarse. Tenía miedo de que Ethan lo descubriera y se negara a tenerme. Insistiendo en que enviara a los 2 niños, me negué y corté tranquilamente su asignación. Durante 2 meses, solo entonces se comportó, pero no esperaba que incluso ahora, aún no haya renunciado a la idea de deshacerse de mis hijos. Viendo a mi madre aquí, llena de sueños sobre una vida en una familia rica, pero lanzando palabras crueles a mis hijos, suspiré, saqué mi teléfono y fotografié a mis hijos frente a ella. Envié las fotos a Ethan y pregunté: «Ahora tengo 2 hijos, ¿puedes aceptarlo?» Ethan respondió rápidamente. Pero solo fue una pregunta. Mi madre vio la escena y sus ojos se llenaron de rabia. Seguía gritando que estaba loca. ¿Cómo podía cortar yo misma mi camino hacia una familia rica? La ignoré, dejé mi teléfono y traté de continuar alimentando a los niños. Sin embargo, Ethan respondió al mensaje en ese momento: «Verano, ¿me estás burlando por tener 2 hijos? ¿No dijo ya tu madre? Mis hijos son tus hijos. ¿Por qué publicaste esa foto para provocarme?» Antes de que pudiera responder, Ethan llamó. No quería contestar, pero mi madre me adelantó y contestó. Su rostro cambió al instante, apretó la voz y dijo: «Ah, yerno, soy yo». No había terminado, cuando una voz infantil sonó al otro lado: «Mujer mala, mi papá nunca se casará contigo. Nosotros tenemos a nuestra mamá, no quiero que seas nuestra mamá, y no puedes venir a nuestra casa. Sí, ninguno de nosotros te damos la bienvenida, si te atreves a aparecer. Te golpearé hasta que pierdas los dientes». Sus voces sonaban, y con ellas llegó un tono resignado y condescendiente: «Basta, pequeños. Tía Summer es una buena persona, te tratará como a sus propios hijos». La voz firme de Ethan llegó por teléfono. Al escuchar esa voz tan esperada, sentí un estremecimiento inexplicable. De repente todo volvió. El día en que mi padre me engañó, trajo a su amante a nuestra casa para hacer un escándalo y tratar de llevarse las cosas valiosas. Mi madre, aterrada por su ferocidad, temblaba y sin fuerza, le susurró: «Hijo, se suponía que ibas a ir a esa escuela privada tan cara. Escuché lo que dijiste y te di todo el dinero. Realmente ya no me queda dinero». Antes de que dijera eso, no tenía idea de que ella había tomado dinero para pagar la escuela del hijo de la otra mujer. Me temblaba todo de rabia, pero temía que mi padre la lastimara. Me quedé frente a ella, protegiéndola. Ese día, mi padre nunca creyó que mi madre ya no tenía dinero, y, agitando un cuchillo, gritó que nos mataría. Pero en el momento crítico, mi madre me empujó detrás de ella, y me protegió completamente. Ethan también llegó a tiempo con sus guardaespaldas, y controló a mi padre, que había enloquecido. Ethan usó la influencia de su familia para reunir todo tipo de pruebas, y consiguió que mi padre fuera sentenciado a 8 años. La noche en que se enteró de que enfrentaría prisión, Ethan se preocupó de que yo pudiera pensar demasiado y vino a mi casa a hacerme compañía. Me vio llorando en silencio por la sentencia. Me abrazó con dolor y preocupación: «Summer, no tengas miedo, estoy aquí. Nunca dejaré que nadie te haga daño de nuevo. A partir de ahora te protegeré como es debido». Mi madre también lloraba, diciendo entre sollozos: «Summer, tu padre está encerrado, tú eres todo lo que me queda. Por favor, solo compórtate y escucha a tu madre». Sus palabras sofocaron completamente la pregunta que se me atoraba en la garganta. En ese momento, quería preguntar tanto: ¿por qué le dio el dinero al hijo de la amante? ¿Por qué mintió diciendo que no teníamos dinero? ¿Por qué solo me daba 100 yuanes al mes para los gastos de subsistencia? Pero sabía claramente que lo que había pasado ya no podía volver. Incluso ingenuamente pensé que algún día tendría a Ethan, que él sería mi fuerte apoyo, ayudándome a llenar los vacíos en mi corazón. Pero nunca imaginé que, al seguir el consejo de mi madre, no investigar su vida privada, dándole libertad, en realidad, me encontré con una cuchillada que me atravesó fuertemente. En ese momento, escuché a Ethan a mi lado,
calmando pacientemente a los niños. Una repentina fatiga me invadió. Y dije con voz plana, Ethan, no estoy bromeando, realmente tengo 2 hijos, y cuidarlos ya me consume todo mi tiempo. No tengo tiempo para ser niñera y cuidar también a tu hijo. Sin embargo, mi madre estaba tan enojada que resopló y me miró con ira. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, le recordé, mamá, recuerdo que tu factura del salón ya está vencida, si aún no sabes distinguir lo correcto de lo incorrecto. No me importa cargar con la acusación de ser una hija desobediente otra vez. Se quedó en silencio, sin atreverse a decir una palabra más, solo me miraba con furia y decepción. Al otro lado del teléfono, Ethan se rió con desdén. Summer, ¿qué clase de broma estás jugando? No olvides. El diagnóstico que el doctor te dio en la boda, no puedes tener hijos. Mis resultados de prueba no mostraron nada raro, el problema era él, tenía oligospermia. Cuando recibí el informe para proteger su orgullo masculino, mentí y le dije que era mi problema. En los años que estuvimos casados, siempre estaba secretamente cuidando su salud también. Podríamos haber tenido un bebé dulce y bien educado, luego trajo a esa mujer a casa, dijo que quería divorciarse temporalmente para darle una identidad. Tenía la intención de decirle que había algo mal con su cuerpo, que no podía tener hijos, pero luego recordé lo que él y mi madre habían dicho. Ambos dijeron que solo necesitaba ser una buena señora Fu, no meterme en lo que no era mi negocio, así que dejé ese pensamiento de lado. No sé qué le pasó, pero se suavizó y en voz baja dijo, está bien, Summer, sé que has estado esperando que nos volvamos a casar. Es mi culpa por haberte hecho esperar 3 años. Una vez tengamos nuestro certificado de matrimonio, te prometo que tendrás una boda tan alegre como antes. No importa cuán alegre sea, nunca volverá a ser como antes. No respondí, colgué el teléfono. Summer, ¿cómo puedes ser tan ingrata? ¿Sabes cuánta gente está al acecho de la posición de señora Fu? Me regañó mi madre. Frustrada por mi falta de carácter, levanté la mirada fríamente y la miré sin parpadear. Mamá, si no puedes quedarte tranquila, entonces búscate un trabajo. Cancelé los pagos familiares frente a ella, mi madre entró en pánico de inmediato y prometió apresuradamente que nunca más se metería en mis asuntos. No lo tomé a pecho. Al día siguiente, tampoco me presenté a la cita. Ethan me llamó varias veces y no contesté. Tal vez sintió que su orgullo había sido herido. Después de algunos intentos, dejó de llamar hasta una semana después. Había terminado mi clase de yoga postparto y salí cuando vi a Ethan y Zoe, enredados en medio de la calle. Zoe llevaba una camiseta sencilla y jeans. Su coleta se había soltado, la mitad colgaba y le cubría la mitad de la cara, que estaba desgastada y cansada, marcada por años de dificultades. Ethan, ¿te estás divorciando de mí solo para poder casarte con esa perra? Summer, no olvides que te di un hijo y una hija. ¿Cómo puedes abandonarme así? Ethan respondió a sus acusaciones con impaciencia, agitando su mano de ella, sus ojos llenos de desdén mientras decía, basta. Mírate ahora, ¿qué diferencia hay entre tú y una mujer loca? Además, Summer y yo realmente nos amábamos, si no te hubieras rebajado. Cayendo en mi cama y quedándote embarazada de mi hijo, ¿cómo podría yo haberte divorciado y casarme contigo? Ethan, ¿crees que divorciarme significa que puedes volver a casarte con Summer? Déjame decirte, ninguna mujer aceptará a un hombre que la traicionó por segunda vez. ¿Quién te crees que eres? ¿Algún boleto dorado que no pueda vivir sin él? Esas palabras cortaron a Ethan al corazón. También se dio cuenta de que ya no lo obedecía ciegamente como antes. Ese día, esperó en la oficina de asuntos civiles, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas enteras. Nunca me vio, quería encontrarme, pero no podía rebajarse a eso. Tú, perra. Ethan, humillado y furioso, empujó la mano de Zoe de su brazo. Estaba a punto de abofetearla cuando sus ojos me encontraron. Un destello de envidia inconfundible y una alegría, como encontrar algo perdido, brillaron en su rostro. Ethan bajó la mano levantada. Justo como cuando éramos jóvenes, siempre que me veía, se alisaba cuidadosamente la ropa, presentándose lo mejor posible. Luego sonrió y corrió hacia mí. Summer, ¿cuánto tiempo? ¿Viniste a buscarme? Su voz temblaba de alegría. Comparado con su felicidad, yo me sentía completamente tranquila. Él pensó que me estaba quejando por su falta de contacto durante los últimos 3 años y se apresuró a explicarme. Summer, quería buscarte antes. Justo entonces notó a Zoe de pie allí, mirándome ferozmente a través de los dientes apretados, y dijo, es culpa de esa mujer. Tuvo al bebé hace solo 1 año, me drogó, quedó embarazada de nuevo, y por eso no pude ir a verte a tiempo, Summer. Ya estoy divorciado de ella, vuelve, te echo tanto de menos.
La manera en que me miraba ya no llevaba el desprecio y el asco de hace 3 años. En cambio, llevaba el amor ardiente y ansioso de nuestra juventud. Zoe vio la escena, la malicia floreció claramente en sus ojos. Caminó hacia nosotros y dijo con desdén: «Señorita Summer, ¿qué tan desesperada estás para no casarte? ¿Que has estado codiciando al esposo de otra por 3 años completos? Sabes que ahora tenemos un hijo y una hija, ambos ya pueden hablar, ¿o es que no puedes tener hijos propios, y te gusta ser madrastra de los hijos de otros? Cállate». Antes de que pudiera decir algo, la ira cruzó el rostro de Ethan y le gritó: «Tú eres la que destruyó el hogar aquí, ¿quién te dio el derecho de hablar así de ella? Cuando se trata de falta de vergüenza, ¿quién puede superarte?». El color de Zoe cambió de pálido a amarillento bajo sus palabras. La miré fríamente. Hace 3 años, cuando me pidió el divorcio, él había abrazado a Zoe, protegiéndola detrás de él, como si temiera que yo pudiera hacerle daño. Cuando Zoe lloró, diciendo que estaba dispuesta a abortar al bebé y marcharse, él la había abrazado con ansiedad, calmando sus emociones alteradas. Le dijo suavemente: «Te quiero a ti y al niño conmigo aquí, nadie te hará daño, me divorciaré de ella y te daré un hogar feliz». Le hablaba a ella y a mí de maneras completamente diferentes. A mí me dijo que una vez naciera el niño, se casaría conmigo para ella: «Te daré un hogar feliz». Su corazón, grande y pequeño a la vez, pequeño y grande, podía albergar a 2 personas al mismo tiempo, pero no podía amar a una persona lo suficiente como para serle fiel. «Deja de discutir, mi hijo todavía está en casa esperándome, no me quedaré». Retrocedí tranquilamente, y después de decirlo, me preparé para irme. Cuando Ethan escuchó eso, pensó que estaba poniendo una excusa para irme. En realidad, sonrió y me dijo: «Entonces iré contigo. Así podré ver a este niño de quien hablas tanto». Hizo hincapié en la palabra «niño», con un toque de burla que no entendí. ¿Es que mis palabras realmente eran tan poco creíbles? Lo miré y dije con calma: «Mi hijo es tímido con los extraños, no soporta a los forasteros, la próxima vez que tenga tiempo». «Summer, basta, sé que realmente no tienes hijos, también sé que te molesta que yo tenga 2 hijos, pero no te preocupes, ya se lo he explicado a ellos. A partir de ahora, solo te tendrán a ti como madre». Ethan me habló en tono conciliador: «O si piensas que no puedes encariñarte con ellos porque no los criaste. Podemos adoptar a otro recién nacido, tratarlo como nuestro propio hijo, criarlo desde la infancia». Al escuchar eso, no pude evitar reír en voz alta. No me importa el hijo que yo misma tuve, ¿por qué debería criar a otro? Abrí la boca para hablar, cuando un empleado, que había salido de la tienda de madres y bebés, me vio. Sus ojos se iluminaron y se apresuró a acercarse: «Señorita Summer, ¿vendrán Bao y Xiao Bao a nadar este fin de semana? Lo tendremos todo listo con anticipación». «Sí, vendrán, puede que esté un poco ocupada, así que un amigo llevará a los 2 peques», respondí con una sonrisa tenue. Sin embargo, el rostro de Ethan se puso pálido. Me miró incrédulo. «¿Qué? ¿El Bao y Xiao Bao?». La empleada, confundida, dijo: «Los hijos de la señorita Summer, un hijo y una hija, son tan adorables. Nunca he visto unos niños tan lindos». Sus palabras lo golpearon como un trueno, golpeándolo duramente. Ethan tembló incrédulo. «¿Tú, realmente tienes un hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Es mío?». Disparó varias preguntas en fila, su voz cada vez más temblorosa. Y había un temblor visible de emoción. Parecía pensar que debo haber estado embarazada de su hijo cuando nos divorciamos. La confusión de la empleada se profundizó al escuchar eso. «El padre de mi hijo es de ascendencia mixta, china y británica, todos heredaron los ojos azules de su padre. Ethan es completamente chino». Si no lo explicaba, la gente podría empezar a susurrar a nuestras espaldas. «No me importa lo que digan los demás, pero mi hijo no puede ser perjudicado. Nos divorciamos hace 3 años, mi hijo tiene solo 2, no puede ser tuyo», respondí de manera plana, sin mucha preocupación. La mirada esperanzada en el rostro de Ethan se congeló en el momento en que terminé. «Oh, ¿cómo es eso posible? Dijiste que serías buena y esperarías por mí». Zoe sonó como si hubiera escuchado algo gracioso, incapaz de contenerse. «Mira, Ethan, te dije que no es buena, no hay forma de que ella te espere pacientemente para que le pidas que te cases de nuevo. Ahora mira, hasta ha tenido un hijo con otro». «Cállate». La sonrisa desapareció por completo del rostro de Ethan. Sus ojos estaban llenos de impotente queja. Con los ojos enrojecidos, me agarró la mano, temblando mientras me preguntaba: «Summer, esto no es cierto, ¿verdad? Dijiste que esperarías por mí». Lo dije, pero era por necesidad durante mucho tiempo. Siempre había esperado el día en que mi madre estuviera lúcida.
Esperaba que pudiera quererme como otras madres, aprender a amarme después de que Ethan y yo nos divorciamos. Lo que más me decía era, ¿ha venido tu yerno a verte? ¿Te ha dicho cuándo va a volver a casarse contigo? No seas un bulto inútil en casa, sal a hacer que te note, o realmente olvidará que existes. Veamos qué harás entonces. En ese momento le pregunté, ¿en tu opinión, no puede una vivir sin un hombre? Creía que por mí misma podría darle a mi madre una vida feliz. Ella nunca estuvo satisfecha, me miraba en silencio y me respondió, un hombre es lo que hace que un hogar sea completo, si ustedes no hubieran metido a su padre en prisión. ¿Me habrías avergonzado llamándome viuda viviente? Solo entonces me di cuenta, que siempre me había estado culpándome por no firmar el acuerdo. Por insistir en que mi padre fuera encarcelado, fue por sus palabras que me desperté. Ya sea lazos familiares o amor, decidí que lo que no puedo tener. Lo dejaré ir, Ethan, al ver mi silencio, se rompió y gritó histéricamente, di algo. Cuando llevé a Zoe a casa. No te opusiste a que ella estuviera allí, ¿verdad? Claramente prometiste. ¿Por qué incumples tu palabra? ¿O es esta tu forma de vengarte de mí? Si me importaba, la primera vez que descubrí que Ethan coqueteaba con alguien más en su teléfono, lloré e hice un escándalo. No entendía por qué alguien que había dicho que me amaba ayer, hoy estaba organizando tan solitariamente, donde reservaría una habitación con otra persona. Esa vez perdí la cabeza y rompí todo en la sala de estar. Pensé que había expresado mi desagrado con fuerza, que eso lo haría sentirse culpable y arrepentido. Pero cuando me miró, había impaciencia y desdén, como si me mirara a una mujer loca, haciendo un escándalo en la calle. Me preguntó, Summer, ¿ya terminaste? Respondí histéricamente, no mucho después, llamó a mi madre, y le dijo que viniera a calmarme. Mi madre corrió al escuchar eso, me vio temblando en el lugar como una lunática, vino sin decir palabra y me abofeteó. Él gritó, Summer, ¿estás loca? ¿Vas a vivir así? Cuando era joven, solo cometió el error que todo hombre podría cometer. ¿Qué tiene de imperdonable eso? ¿Por qué sigues aferrándote? Mirando esos dos, sentí mi rostro arder con una picazón caliente. Mis emociones rotas gradualmente se calmaron. Le dije, nos estamos divorciando. Ethan no había dicho nada aún, cuando mi madre comenzó a abofetearse. En una demostración autodestructiva, entre sollozos gritó, si te atreves a divorciarte de él, me suicidaré para mostrártelo. Él sabía que no importaba lo que pasara, mi madre siempre tomaría su lado, siempre que algo así ocurría, él siempre la involucraba para presionarme. Incluso el día que trajo a Zoe a casa, llamó a mi madre, temeroso de que hiciera un escándalo otra vez. Así que ahora, frente a su interrogatorio, incliné ligeramente la cabeza y le pregunté, ¿no sabes ya por qué acepté? Ethan se quedó sin palabras por mis palabras, la culpa brilló en sus ojos angustiados, Summer, lo hice. Solo porque no quiero realmente separarme de ti, rogó desesperado, defendiendo su postura, si mamá no hubiera venido a nuestra casa ese día, ¿habrías hablado conmigo de manera correcta? En esa situación solo nos habríamos herido mutuamente, destruyendo inconscientemente lo que teníamos. Ridículo, Ethan, ¿no crees que lo que estás diciendo es absurdo? Summer, realmente, yo. No había terminado de hablar cuando mi teléfono sonó de repente, era el mayordomo llamando. Me dijo que el niño se había despertado y estaba llorando por su madre. Al escuchar el llanto al otro lado, mi corazón se apretó y quería ir a casa urgentemente. Mi hijo se ha despertado, no tengo tiempo para escuchar tus excusas, Ethan, dejémoslo así, no vengas a buscarme. Dicho eso me fui sin mirar atrás. Ethan intentó seguirme, pero Zoe lo detuvo a tiempo, gritó con ira, ya tiene un hijo, una familia, ¿todavía fantaseas con que ella los abandonará? Para estar contigo, Ethan, no seas tan ingenuo. No escuché lo que se dijo después, mi corazón y mis pensamientos solo estaban llenos de una cosa. El niño esperando por mí en casa. Esa noche, terminé de ducharme y me acosté en la cama, contándole al bebé un cuento antes de dormir. Zoe inexplicablemente me envió un vídeo de sus hijos. Un mal presentimiento se levantó en mi pecho. Lo abrí instintivamente. Dos niños con ropa fina estaban arrodillados en la puerta, llorando y suplicando, tía, por favor no te lleves a mi papá, mamá y yo necesitamos a papá. Por favor, no busques más a mi papá, mi hermano y yo no podemos vivir sin un papá, lloraban y se arrodillaban golpeándose la cabeza contra el suelo, hasta que aparecieron ligeras moretones en sus frentes. Al ver esto, mi corazón se apretó de repente. Zoe había hecho esto por una sola razón, para provocar mi empatía como madre, pero un niño no es una herramienta para que ella lo use para ganar favores. Además,
Hacía tiempo que había renunciado a Ethan, no tenía ninguna intención de casarme con él de nuevo. Justo cuando pensaba qué hacer, Zoe me envió otro mensaje. Ella dijo: «Señorita Summer, usted es madre, debería saber cómo tomar decisiones por su hijo. Si quiere que su hijo lleve el estigma de ser hijo de la otra mujer, puede hacer como si no hubiera visto mi mensaje». Sus palabras fueron una amenaza descarada. No pude evitar reírme, pero con ira. Tomé el vídeo y los mensajes que ella había enviado, los capturé en pantalla y se los envié a Ethan. Escribí: «Cuida de tu esposa e hijo, no quiero que esto vuelva a suceder». Ethan respondió rápidamente, sonaba algo urgente y envió un mensaje de voz: «Lo siento, Summer, no esperaba que ella te enviara esos mensajes. Me encargaré de esto, no te preocupes. Mamá me dijo que tu hijo fue concebido por fertilización in vitro, que no tiene padre. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de ser padre para cuidar de ambos. Espero que lo consideres seriamente y me des una oportunidad para enmendarme». Al escuchar el mensaje de voz que envió, mis manos temblaron de ira. Le había dicho explícitamente a mi madre que no se metiera en las cosas entre nosotros. No esperaba que aún no se detuviera. No respondí a su mensaje, en lugar de eso, cancelé las membresías de mi madre en todos los lugares de la ciudad. Y congelé todas las tarjetas bancarias que ella controlaba, del dinero que gané invirtiendo en los últimos 3 años. Le dejaré un tercio, solo para que se calle. La dejaré vivir sus últimos años en paz, pero si ahora se niega a vivir en paz, no lo hará. Después de eso, transferí la mitad de mis activos a los nombres de los niños. Ese acuerdo solo entra en vigor cuando ellos alcancen la mayoría de edad. Considéralo una garantía que dejé para ellos. Cuando mi madre se enteró de que su tarjeta bancaria había sido congelada, vino furiosa, gritándome: «¿Qué significa esto, Summer? ¿Ya no quieres a tu madre? Te alimenté y te crié en todo, si lo hubiera sabido, nunca te hubiera dado a luz». Escuché sus acusaciones con el corazón inmutable. Saqué la carta preredactada de distanciamiento y la tarjeta bancaria, y le dije: «Si firmas este acuerdo, te daré 1 millón». Mientras hablaba, la furia en su rostro creció aún más. Justo cuando estaba a punto de explotar, continué: «O puedes demandarme, te pagaré una pensión mensual obligatoria. Más allá de eso, no te daré ni un centavo más, y no seré responsable de tus gastos de vida». Cuando escuchó eso, mi madre se congeló donde estaba. No esperaba que algún día fuera tan firme. Temblando, me preguntó: «¿Estás hablando en serio, Summer? ¿De verdad no quieres a tu madre?». Mantuve mi expresión fría, sin darle más dignidad, y le respondí: «¿Aún me quieres, cuando me humillaste frente a Ethan? ¿Alguna vez me pensaste como tu hija, cuando despreciaste a mis hijos y querías enviarlos lejos? ¿Alguna vez los pensaste como tus nietos?». Ella podía mostrar una tolerancia especial por el niño que su amante había tenido, pero ni siquiera podía sonreírle a mis hijos. Mis palabras la dejaron sin habla por mucho tiempo, no pudo formar una frase coherente. «Fírmalos, 1 millón, eso será suficiente para que te las arregles». «No, Summer, todo es negociable, soy tu madre, la que te dio la vida, no puedes tratarme así. Sé que me equivoqué, ya no me meteré, no me entrometeré más en tus asuntos, hija, ayudaré a cuidar al niño». Había escuchado estas palabras más de una vez. Moví la cabeza: «Mamá, solo tienes 2 opciones». Al final, tuvo que elegir entre vivir el resto de su vida en pobreza o vivir la incomodidad. Ella eligió lo último. Cuando se fue con el dinero, las lágrimas brotaron en las comisuras de sus ojos. Temblando, dijo: «Summer, no es que tu madre insista en tu dinero, solo necesito asegurar mi futuro. Si alguna vez me necesitas, recuerda venir a tu madre. Haré lo que pueda». Al final, seguía pintando grandes sueños para mí, diciendo cosas totalmente irrealistas. No presté atención. Lo empujé directamente de mi mente. Cuando Ethan se enteró de esto, entendió que ya no tenía respaldo en el que confiar. Silenciosamente compró algunos pañales y fórmula para los niños. Y vino a mi puerta. Al verlo llegar, cargado con grandes bolsas y pequeños paquetes, no pude evitar fruncir el ceño. «¿Qué haces aquí? Summer, nunca he conocido a tu hijo. Estos son los que mis hijos usan a menudo en casa. No sé si les servirán a los tuyos, échales un vistazo, si no son los correctos, iré a comprar otros». Se apresuró a explicar las cosas que traía en sus manos. Y temiendo que pudiera rechazarlo, añadió: «Son para el niño, solo un pequeño detalle de mi parte, aunque no los quieras, por favor considera al niño. Mi hijo no necesita nada de ti, lo que ella necesita lo compraré yo misma, toma tus cosas y vete». Mi voz era calmada pero distante.
Ethan, sin embargo, actuó como si no hubiera oído nada, y presentó una bolsa envuelta de manera tosca como un regalo. Continuó diciendo para sí mismo: este es el pastel de frijol mungo que te gustaba en la secundaria. Después de todos estos años, el dueño no ha cambiado y el sabor es el mismo, pruébalo. El dueño que vendía los pasteles de frijol mungo no había cambiado, y el pastel seguía sabiendo igual, pero nosotros ya habíamos cambiado hacía mucho. No tomé la bolsa, lo miré fríamente y dije: sabes que firmé una carta de desvinculación con mi madre, ¿verdad? Si pude abandonar a mi propia madre, que estaba más cerca de mí que la sangre, ¿por qué necesitaría a ti? La esperanza fue algo que él me dio, pero también fue él quien me trajo la desesperación. ¿Con qué derecho pensó que podría ganar tan fácilmente mi perdón? Después de decir eso, un pequeño pensamiento cruel se me metió en la mente. Continué: la última vez me dijiste que algo estaba mal con mi cuerpo. Que no podría tener hijos, pero estuve en el extranjero y me quedé embarazada con solo una ronda de fertilización in vitro. ¿Adivina por qué, Ethan? ¿Podría ser que tu precioso hijo es el castigo por haberme traicionado, por traicionar nuestro matrimonio, por traicionarme a mí? Nunca he afirmado ser una buena persona. La primera vez que descubrí su aventura, tuve un pensamiento vengativo, que él recibiría lo que se merecía, que todo lo que deseaba se desvanecería para siempre. Una frase mía despertó a Ethan, me miró incrédulo, dio un paso atrás y murmuró: imposible. Lo que dices no es cierto, esos 2 niños deberían ser míos. Si no me crees, puedes ir a hacerte una prueba, ver si tienes algún problema. Esas fueron mis últimas palabras. No le lancé otra mirada. Cerré la puerta sin piedad. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la noticia de que Ethan había llevado a los 2 niños al hospital para hacer pruebas genéticas. Los resultados mostraron que realmente no tenían ninguna relación sanguínea. Ethan, como un loco, fue tras Zoe para ajustar cuentas. Al enterarse de esto, Zoe originalmente planeaba huir, pero los hombres de Ethan la retuvieron a tiempo. En ese momento, Ethan, lleno de furia asesina, entró en la habitación donde Zoe estaba retenida, agarrando el informe de las pruebas. Mujer inmunda, ¿qué tienes que explicar? Le arrojó el informe en la cara, furioso. Al ver que no había escapatoria, Zoe se rindió y con una sonrisa desafiante se rió de él. ¿Explicar? ¿Qué tengo que explicar? Desde el principio solo te dije que estaba embarazada, nunca dije que los niños fueran tuyos. Tú hiciste esa suposición por tu cuenta. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ethan exudaba una aura oscura y cruel y apretó más fuerte su agarre sobre su garganta. Perra, si no te hubieras metido en mi cama, y luego me trajeras la ecografía, ¿cómo habría podido pensar que ese bastardo era mío? El pensamiento de que me divorció por una persona como esa encendió una rabia incontrolable en mí. Mi mano presionó más y más fuerte. Los labios de Zoe se pusieron rápidamente pálidos. Su dificultad extrema para respirar hizo que su rostro tomara un tono amarillento y azulado. Los 2 niños, al escuchar el alboroto desde la habitación, corrieron hacia allí. Al ver la escena ante ellos, comenzaron a llorar y trataron de apartar a Ethan. Papá, suelta a mamá. No pegues a mamá. En el pasado, Ethan cumplía todos sus deseos. Los trataba como si fueran los hijos preciosos que tanto había luchado por tener. ¿Quién hubiera imaginado que de los niños a los que él había consentido durante 3 años, ninguno era su hijo biológico? Lárgate de mi vista. Sus ojos inyectados en sangre, pateó despiadadamente a los 2 niños que estaban de rodillas y sollozando en el suelo. Ustedes 2 bastardos no merecen llamarme papá. Cállate. Zoe observaba a los niños que él había pateado, acurrucados a un lado, sus sollozos dolorosos llenaban su corazón de dolor. Ethan, si estás enojado conmigo, está bien, pero no debes lastimar a mis hijos. Mientras hablaba, se giró hacia su hija, temblando en la esquina, y le dijo: Lily, llama a papá Liam, dile que Ethan ha enloquecido, que nos va a matar. Al escuchar eso, un pensamiento ridículo pasó por la mente de Ethan. Temblando preguntó a esos 2 bastardos: ¿son hijos de Liam? Liam era su mejor hermano. Desde que volvió a la empresa para asumir su puesto, había tomado a Liam como su asistente. Nunca esperó que algo tan absurdo sucediera, así que, ¿y qué si lo eran? Siempre fuiste un hombre dañado, ¿y esperas que me quede pura para ti? En tus sueños. Esa noche Ethan enloqueció. Nadie en la casa escapó, incluyendo a Liam, quien había llegado corriendo después de recibir la llamada. Cuando la policía llegó en respuesta a su llamada, confesando su crimen, Ethan estaba cubierto de sangre, sentado desordenado en la puerta. Mientras lo interrogaban, su voz ronca dijo: Esperen a que llegue mi abogado, iré con ustedes, solo necesito unos minutos más.
Unos días después, un abogado extraño llegó a la puerta. Dijo: «Señor Ethan. El día que se entregó, redactó un contrato transfiriendo las acciones, te dio todo lo que tenía, dijo que era lo que te debía. También me pidió que te dijera que lo sentía». La conducta de Ethan era vil. Una vez que entró, no había oportunidad de que saliera nuevamente. El acuerdo que redactó no era solo un contrato de transferencia de acciones, también era un testamento. Tomé el acuerdo y agradecí al abogado. Cuando giré la cabeza, no muy lejos, en el cochecito frente a la niñera, los dos pequeños me sonreían dulcemente. Sentí como si una vida hermosa me estuviera llamando. Doblé el contrato, sonreí débilmente y caminé hacia ellos. «Bebés, vamos, es hora de ir a casa».